Y lo vamos a hacer hablando de tenis, porque Alcaraz ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Roma después de haber eliminado a los dos serbios. Dujan Lajovic por un lado, Laslo Djere por otro. Cuéntame qué tenemos por delante del tenista murciano, González. Bueno, pues va a jugar este martes contra Khachanov en busca de ese billete ansiado para los cuartos de final en el Foro Itálico. Un Alcaraz especialmente fiable cuando juega sobre la arcilla, así lo demostró conquistando esta temporada el Masters 1000 de Montecarlo, donde ganó 5 partidos, incluyendo además la final contra Musetti, 3-6, 6-1 y 6-0. También el trofeo Conde de Godó, donde venció 4 encuentros más, aunque sí que es cierto que el debe está, o estuvo en este caso en la final que perdió contra Rune, en un partido muy marcado por el estado físico del tenista murciano. Por contextualizar, por poner un poquito de imagen a lo que está pasando, las molestias que arrastraba en el aductor derecho y en el isquiotibial de la pierna izquierda le impidieron jugar hace poquito el Mutua Madrid Open. Un par de semanas, sí. Reapareció en Roma, de momento con mucha solvencia, con buen tenis Carlos Alcaraz. Cabe recordar que tenemos a la vuelta de la esquina también Roland Garros, que es el segundo Grand Slam de la temporada y donde Alcaraz defendería título. Y donde recuerdo que en las últimas horas ha salido el spot, le pone voz al spot de Roland Garros, así que tenemos muchas ganas de ver al tenista murciano. Y no allí. es para menos. Y una de datos que sabemos que también gusta mucho por aquí, en términos globales, a lo largo de su carrera deportiva, Carlos Alcaraz ha vencido en 92 partidos profesionales en tierra, de los cuales 19 que perdió, se llevó 9 de sus 18 títulos. Roland Garros estamos hablando de la edición pasada, 2024, los Masters 1000 de Madrid 2023 y 2024 y Montecarlo 2025, y los ATP 500 de Barcelona 2023 y 2024 y Río 2022. También los ATP 250, que esto ya nos queda un poquito más lejos, cuando empezó a despuntar Alcaraz, UMAG en 2021 y este ya un poquito más reciente, Buenos Aires 2023. Pero en cualquier caso el dato está apuntado. Gracias, González. Y es que la tierra se le da bien al tenista del Palomar. Además vamos con el fútbol, porque en segunda división lo intentó, pero está condenado a salirle mal la temporada. En lo deportivo al Cartagena, Alejandro Moya, querido, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que todo le sale mal al Cartagena, que caía ya 29 derrotas esta temporada en la Romareda, 3-2 ante el Zaragoza, y eso que empezó bien, ganando 0-2 en apenas un cuarto de hora, con 2 auténticos golazos de Nacho Martínez y de Pepín Machín, pero el Cartagena es lo que es, cometió errores defensivos, sobre todo en el tramo final del partido, y acabó perdiendo, encajando además el tercer tanto en el tiempo añadido. Así que se volvió de vacío a Cartagena, ya solo restan 3 jornadas más. Totalmente, y además en esa vuelta con un susto donde afortunadamente no hay que lamentar males mayores. Sí, con daños materiales, pero no personales. El autobús del Cartagena tuvo un accidente volviendo de Zaragoza en torno a las 5 de la mañana. Había un accidente en la calzada, un camión había chocado con 2 turismos. El conductor del autobús pudo evitar a los coches, pero no al camión, con el que acabó impactando y obviamente pues rompiendo la luna y gran parte del frontal derecho del autobús cartagenero. No pasó nada más, no hubo daños personales. Los futbolistas llegaron a Cartagena en torno a las 9 en otro autobús. Bueno, pues gracias, compañero. Vamos a hablar ahora de la primera federación, de ese grupo 2, donde el Real Murcia tuvo un trago agridulce este fin de semana. No pasó del empate a 0 contra la Antequera y por tanto garantizó matemáticamente 2 cosas. Una, su presencia en los playoffs, pero 2, descartó la primera plaza. Y Fran Fernández, lo escuchamos, estaba triste después del partido. Bueno, creo que los jugadores, como ha pasado en otro momento, están un poco impotentes, creen que han sido merecedores de ganar el partido, lo creemos todos, y no ha faltado pues solamente ese acierto y alguna cosa más que ha habido por ahí durante el partido, pero bueno, que todo eso vuelve, como ha vuelto alguna vez, así que volverá y seguro que en estas 2 próximas jornadas lo vamos a tener. Sí, he dado 2 días libres para que los futbolistas se oxigenen un poco. Eso, limpiar cabezas, porque vuelve mañana martes al trabajo para preparar 2 semanas intensas, más de lo que se cree la gente, porque el equipo grana sigue teniendo mucho en juego. Garantizar esa segunda plaza es un objetivo y es un debe que, de hecho, entiendo, la gente se animó a lo largo del sábado viendo pues el juego del Murcia, ¿no? En la primera parte ofensivo, insistiendo, llegador con buenos tramos, aunque otra vez le faltó efectividad de cara a puerta. De hecho, David Flaccus no estuvo acertado en 2 ocasiones delante de la portería, y el inicio de la segunda parte Loren también tuvo una muy clara, un Loren Burón que por cierto estuvo desacertado y le faltó claridad en sus ocasiones. Lo que salvó contra el Villarreal B, lo que salvó al Murcia contra el Intercity, no apareció el sábado contra el conjunto malagueño, aunque hay que decir que lo normal cuando tienes 2 o 3 claras es que al menos una la metas. Ahora no es cuestión de analizar los puntos de la temporada que le dieron
o que le quitaron, sobre todo lo segundo, al Murcia a lo largo del año, porque también en ocasiones de la diosa Fortuna, como en las últimas semanas, en el descuento se apareció la Virgen de la Fuensanta para darle o salvarle puntos al Murcia. Solo queda ya reflexionar, pensar y prepararse para las 2 semanas intensas que tiene el Murcia, que no van a ser pocas. Y antes de meternos en lo mollar, me apetece analizar y saludar viendo el análisis del profe, de Pepe Pallarés. Amigo, muy buenas. Hola a todos y deportivos saludos. Siempre he pensado que si llegas a la última jornada soñando con el ascenso directo como campeón y no lo consigues, el batacazo moral para las posteriores eliminatorias de ascenso te pueden dejar tocado. No va a ser el caso, porque el Real Murcia ya sabe que si el año que viene quiere competir en segunda, tiene que superar 2 eliminatorias y en ello se tiene que centrar. El primer paso es mantener hasta el final su segunda posición por las ventajas que conlleva y simultáneamente empezar a analizar los posibles rivales. El Ceuta era el favorito y el Real Murcia, con su empate ante la Antequera, le ha adelantado el alirón. Y eso es todo por hoy. Tengan ustedes una feliz y deportiva semana. Gracias, Pepe. En definitiva, que ya queda lejos lo del sábado, al Real Murcia no le queda otra que limpiar cabezas, precisamente la declaración que hemos escuchado del míster, porque es muy importante garantizar esa segunda plaza de cara a la promoción de ascenso. Garantizar jugar en tu estadio los partidos de vuelta de las 2 eliminatorias, semifinal y final. Entiendo, vaya por delante, el enfado, incluso el bajón de la gente. Pero hay que decir que la lógica y la regularidad ha premiado al Ceuta, que de hecho ha sumado 23 jornadas sin perder ni un partido en Liga. O bien sumando de 1, o bien sumando de 3, pero al final eso ha terminado decantando a su favor a los Caballa, que no crean que depende tanto del juego. De hecho, muchas veces el propio carácter, el propio empuje, la garra, la pegada, al igual que le ha ocurrido al Murcia, le ha llevado a ganar y por tanto le ha llevado al ascenso directo. Así que a eso se tiene que agarrar el Murcia, que las últimas semanas sí que ha cogido regularidad. No tanta consistencia, pero sí regularidad. De hecho, solo ha perdido una de las últimas 9 jornadas que me van a permitir. Fue el día de Santo Domingo contra el Alcorcón, que debemos dejar un poco entre paréntesis porque muchas circunstancias externas formaron o pasaron factura al juego del Real Murcia ese día. En ese sentido, creo que el Murcia, y lo digo ahora, es el rival a evitar por el resto de clubes en los playoffs. Un equipo grande, un equipo con masa social, con una gran plantilla, con llegada, con pólvora y con ganas de volver al fútbol profesional. Por cierto, es lunes, 3 de la tarde, casi media, y llega el número grana de la jornada. Javier Serrate, compañero, buenas tardes. Hola Victorio, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos con el dato de la semana. Que bueno, para quitarnos un poquito el mal sabor de boca que ha dejado la jornada para el Real Murcia, vamos a dar un dato un poquito más fuera de lo normal, un poco más random, digamos. Y bueno, ¿qué pasaría si te dijese que el primer partido con un nuevo papa marca el devenir del Real Murcia a lo largo de todo su pontificado? Y es que este empate ante la Antequera ha sido el primer partido del Real Murcia con el Papa León XIV. Y bueno, el Real Murcia ha jugado con 8 papas a lo largo de su historia, con un balance en su estreno en esos 8 partidos de 4 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Esa derrota se produjo en el primer partido del Papa Francisco, lo que te decía, que marcó el devenir del Real Murcia durante todo el pontificado del Papa argentino, ya que ha sido el Papa con el que menos temporadas ha jugado el Real Murcia en porcentaje en primera o segunda división. Tan solo jugó una temporada y media desde su primer partido en la temporada 2012-2013, que fue ante el Lugo y perdió 0-1 en Nueva Condomina. Jugó esa temporada, esa media temporada, luego jugó la 2013-2014 en segunda división y desde entonces no ha vuelto al fútbol profesional. Esperemos que con el Papa León XIV le vaya la cosa un poco mejor al conjunto grana. Totalmente, esperemos. La fumada del día de mi amigo Javi Serrate. Gracias, Javi. Por cierto, en una nueva semana, pero con Fran Fernández ya renovado. Ayer contamos en Radio Murcia que el técnico que tenía cláusula de renovación en caso de ascenso se garantiza un año más de contrato. Aunque, como bien aclaramos, es algo simbólico. Simbólico porque el club no le quieren dar vueltas ahora al tema. Saben que quedan 2 jornadas de liga regular y la promoción de ascenso y que todo puede cambiar mucho en ese sentido.
ocurra lo que ocurra. De hecho, en la entidad no le han dicho nada al respecto a Fran Fernández en las últimas horas sobre el tema porque no quieren tocarlo hasta que no termine todo lo que hay en juego, que no es poco. Quedan 2 jornadas de liga regular para asegurar la segunda plaza y después 4 semanas de infarto. Va a ser ahí donde se van a disputar la temporada y por tanto donde se va a ver si el esfuerzo de Felipe Moreno, de Asier Goiría, del cuerpo técnico, de la plantilla, obtienen el resultado esperado, que va a ser el del ascenso. Ahí, cuando termine la campaña, será cuando se valore cómo ha sido la 24-25 y el ejemplo perfecto, amigos, lo tenemos en Javier Recio, en el Club Grana, recientemente, el director deportivo que tenía caso o cláusula de renovación si el equipo superaba a los 10 primeros puestos, así la tuvo, así la cercioró, pero sin embargo no continuó ni preparó el equipo de esta temporada. Así que, como les decía, renovación simbólica, 1 año más de contrato, pero mucho que disputar todavía y que se entienda la similitud en estas últimas semanas de competición en Primera Federación. Un fin de semana donde el evidente ganador ha sido el Ceuta, que ganó su partido y que ya es oficialmente equipo de segunda división. Álvaro Gallardo, Cadena SER, muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Buenas tardes. Pues sí, lo logró el Ceuta después de la victoria ayer, 1-2 en Fuenlabrada. Un partido sufrido, tuvo que trabajarlo mucho el equipo de José Juan con el gol de Diego Cantero en la primera mitad, lo empataba Cedric desde el punto de penalti y el gol de Víctor Corral en el minuto 85, un chaval que apenas llevaba 3 minutos en el campo, pues le dio ese ansiado retorno 45 años después al conjunto ceutí a la división de plata. Fiesta, algarabía, locura, imagínense a la llegada de los futbolistas del Ceuta a la estación marítima de la ciudad en torno a la 1:00 de la madrugada y bueno, pues desde ya pensando en lo que va a ser la celebración y desde mañana martes en lo que va a ser el próximo proyecto en la segunda división. Bueno, enhorabuena, compañero, por la parte que te toca. Ahora al Murcia le queda disputar la segunda plaza, aunque la Unión Deportiva Ibiza no lo va a poner fácil y lo demostró este fin de semana. Ganó 2-0 al Alcorcón su partido, estaba tan solo a 1 punto del Murcia. Y recuerdo que la diferencia de gol la tiene ganada el equipo ibicenco. Le queda por disputar el Atlético de Madrid B, que se está jugando una supuesta plaza, una plaza que busca el filial rojiblanco para entrar a los playoffs. Pero ojo, la última jornada contra un Ceuta, que ya va a estar prácticamente de vacaciones, así que el Murcia debe centrarse en ganar sus partidos para llegar bien al playoff y para asegurar esa primera plaza. Porque Javier Brocal, compañero, así de apretado está todo, 60 puntos, segundo el Real Murcia, Ibiza tercero 59, por debajo ya queda lejos el Antequera y el Mérida, pero ¿cuáles serían los equipos que jugarían a día de hoy esa promoción de ascenso? Compañero, muy buenas. Bueno, pues en un primer lado del cuadro tendríamos a Mérida y Ponferradina, que se enfrentarían en un partido, en una semifinal, y que el ganador pasaría a la final por el ascenso tras el vencedor, que el rival sería del Real Sociedad B Ibiza. Eso sería un lado del cuadro que no engancharía con el Real Murcia, ya que en el otro lado del cuadro estaría Nàstic de Tarragona, que sería el rival del Club Pimentorero, del Real Murcia, y que su rival, si el Real Murcia consigue pasar a la final, sería el ganador de la otra semifinal entre Antequera y Andorra. Gracias, Javi. Eso quedando todavía 2 partidos de liga regular, es decir, todo por decidir. En la parte de abajo, por cierto, el Yeclano Deportivo ganó, aunque una victoria agridulce, porque el resto de rivales de la parte de abajo también lo hicieron. Aitor García, compañero, muy buenas. Buenas tardes, Victorio. Pues es cierto que ganaron muchos equipos de la parte baja de la clasificación, pero son 3 puntos los del Yeclano que le dan mucha moral y confianza para el tramo final, porque consigue salir del descenso y porque vuelve a depender de sí mismo para lograr la permanencia. Venció 3-1 ante el Villarreal B en un partido en el que a los 5 minutos ya perdía el Yeclano 0-1 con una pena máxima, pero precisamente desde los 11 metros de penalti remontó el equipo gracias a los goles de Pau Pérez y de Víctor Olmedo, que aprovecharon las 2 tarjetas rojas que vio el Villarreal B. Ya en la segunda parte Antonio anotó el definitivo 3-1 para dar una victoria que da mucha confianza antes de viajar este fin de semana a Ceuta. Bueno, gracias, Aitor. En cualquier caso, un Yeclano Deportivo que depende de sí mismo, como bien decía el compañero, y que va a estar sudando la gota gorda. Ojalá se salve en este su estreno en el grupo 2 de la Primera Federación. 3:36 a la vuelta. Muchos ser deportivos por delante. Radio Murcia, Cadena SER. Vamos a seguir repasando cosas. 3 de la tarde, 38 minutos. Tuvimos el inicio de los playoffs de la promoción de ascenso de segunda a la Primera Federación con los equipos murcianos, Brocal.
Vamos a empezar con la Unión, que perdió 2-1 ante el Torrent en Valencia. El conjunto minero salió vivo de este partido de ida después de estar 2 goles abajo en el marcador y se viese completamente superado por el conjunto valenciano. La mala noticia y la principal es la lesión de Seth Vega, tercer máximo goleador del equipo, que todo pinta ser una fractura de tibia y se perderá lo que resta de playoff. Todo se decidirá en el partido de vuelta en la Unión, donde el empate en el global le servirá a los mineros para pasar de ronda. Escuchamos las valoraciones de José Miguel Campos. Me voy con eso, que hemos demostrado que estamos vivos, que hemos llegado muy justos a este tramo final y me voy con esa sensación agridulce de que, bueno, hemos podido estar un poquito mejor en los goles encajados, pero tampoco le puedo achacar nada al equipo porque ha tenido actitud por revertir la situación. Bueno, el otro equipo de la región que estuvo en las eliminatorias y que se estrenó ayer fue el UCAM Murcia. Un UCAM Murcia que se marchó de Riazor con un empate a 0, resultado gafas. Un encuentro bastante lento con escasas ocasiones donde el conjunto universitario transmitió que le valía el empate y así sucedió. Además, los universitarios se quejan de un posible penalti sobre Luque que no vio el colegiado. A mí me lo parece bastante, ¿eh? A mí también, pero igual que la Unión, el empate en la Condomina al final de los 120 minutos le serviría para pasar a la final de estos playoffs. Germán Crespo también ve positivo este empate. Un partido donde se ha visto dos equipos que querían ir a por la victoria, un partido abierto, típico partido de playoff, donde al final los jugadores, sobre todo por el escenario que había, quieren demostrar cosas, de mucha tensión, de jugadas, sobre todo, yo creo que ha habido deportividad por los dos equipos. Bueno, en cualquier caso necesito que me recuerdes y que me apuntes qué tenemos o qué nos depara el próximo fin de semana. El próximo fin de semana tenemos la vuelta y será sábado. Ambos equipos, tanto la Unión como UCAM, la Unión a las 6 de la tarde y UCAM a las 7. Madre mía, con todo todavía por decidir, va a coincidir con el inicio de uno con el Real Murcia. Hay tanto, damas y caballeros, y luego piensen que esto es la semifinal, ¿no, Brocal? Que luego por delante queda otra eliminatoria. Claro, todavía queda una eliminatoria, parten como favoritos porque jugarían la vuelta como local, así que en un principio decimos favoritos, pero todo puede suceder aquí. Sí, porque el empate les vale, en caso de prórroga no va a haber penaltis. En el grupo 13 de Tercera Federación, por cierto, ya tenemos ascendidos, descendidos, salvados y que jueguen la promoción. Sí, ya conocemos el equipo que ascenderá de forma directa, que es el Lorca Deportiva, la conocíamos la semana pasada, y en los playoffs estarán, ya te digo, los duelos, Cieza como segundo, que se enfrentará al Pulpileño, que es el sexto, y en el otro partido de semifinales, Molinense, que pasa como tercero, y que se enfrentará al Santomera cuarto. Recordemos que de aquí solo sale uno, que pasará a la final, se enfrentará a un playoff que es más nacional, y ahí a partir de ahí ya se enfrentará a otros equipos de España. Totalmente, no es nada fácil. Y por la parte de abajo, nos despedimos y le mandamos mucho ánimo desde aquí a Plus Ultra, Alcantarilla y Bullense, que son los descendidos a preferente. Totalmente, y por cierto, ahora hablamos de la otra cara de la moneda. De paso, un abrazo muy fuerte a la familia, si me permiten, del Villarrobledo, que ha tenido un año muy difícil y al final, pese a poder salvar, que lo hicieron en invierno, el descalabro económico que dejaron algunos, no pudieron salvar la categoría este fin de semana. Un abrazo y mucha suerte. 3:42, que suene el asinto, que viene alguien muy enfadado, pero todavía ilusionado con el baloncesto.